Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al segundo día del conversatorio Personas Adultas Mayores en estado de reclusión. El día de hoy tocaremos el tema de reinserción social de las personas adultas mayores. Bueno, la dinámica de esta sesión es por cada ponente realizarán una presentación de 25 minutos y al finalizar todas las presentaciones se realizará una ronda de preguntas y respuestas de 15 minutos. Pueden ir dejando sus dudas, preguntas o comentarios a través del chat y al finalizar se les dará lectura. Y bueno, tendremos el cierre de la sesión. Todavía estamos por revisar si está la directora de gerontología, esperemos que sí. Y iniciaremos con el doctor Víctor Segura Ibarra. Él es médico cirujano egresado del Tecnológico de Monterrey. Es doctor en biotecnología en colaboración con el Houston Methodist Research Institute. Es investigador en el Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Continuaremos con el doctor Jesús España Lozano, que es doctor en Derecho con acentuación en métodos alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es fundador y director general de Redes AC, donde trabaja en mediación familiar, penal y comunitaria, así como en justicia restaurativa en centros penitenciarios. Participó como fundador de Fortis Consultoría. Es coordinador de proyectos relacionados con mecanismos alternativos de solución de controversias de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Oficina Nacional Unidas contra la Droga y el Delito, o UNODC, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Continuaremos con la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta. Es doctora en Ciencias del Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es coordinadora del doctorado en Derechos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Instituto Iberoamericano en Derecho Constitucional de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, AC. Del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal y las Finanzas Públicas, AC, y del Cuerpo Académico Consolidado Identidades, Medio Ambiente y Justicia en Contextos Democráticos. Y con esto damos inicio al doctor Víctor Segura. Deme un segundito para que pueda proyectar. Adelante. Ahí pueden ver mi presentación. Así es, ya se puede. Diana, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y gracias a todos los invitados que están presentes. Hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo es el envejecimiento en el estado de reclusión, específicamente en el estado de Nuevo León. ¿Qué encontramos en nuestras investigaciones de campo? ¿Verdad? ¿Cuál es la situación actual y cuáles son las áreas de oportunidad? En Nuevo León, bueno, este fue el diagnóstico emitido por la CNDH del año pasado, ¿verdad? Contamos con 4 centros de reclusión, falta parte uno tutelar. Y bueno, nosotros nos vamos a enfocar en el centro de inserción número 2, el norte de Apodaca. ¿Okay? Vemos que todos tienen una calificación media, solamente el de Cadereyta es el que tiene una mayor puntuación. ¿Y por qué el centro de reinserción social número 2? Bueno, porque acorde a la población, en un estudio realizado por la AC, Faro en el Camino, aquí es donde se concentra la mayor cantidad de personas adultas mayores en este cerezo número 2. Y esto ha sido un cambio que se ha logrado y se han asignado todas esas personas que se consideran vulnerables hacia este centro penitenciario. Vemos que tiene algunas áreas de mejoras, en donde sí sale con todos los puntos, es en el rubro número 3, que son condiciones de gobernabilidad, pero sí tenemos algunas áreas de oportunidad en los otros rubros, como vamos a ver ahorita en específico. Igualmente, bueno, de las personas que están concentradas en este centro, el 2.7% de estas personas son adultos mayores y tenemos también a otras poblaciones vulnerables como son los LGBTQI+. Entonces, el cerezo tiene una capacidad de 1.562 internos, la población es de 1.638 y ahí detectamos el primer problema, que es sobrepoblación. ¿En dónde está bien este cerezo? ¿En qué aspectos, en qué rubros? Bueno,
en que sí se garantiza la integridad de las personas internas, se garantiza una estancia digna, hablando de higiene en los comedores, en las distintas áreas deportivas, la alimentación también sobresale. Condiciones de gobernabilidad, no existe ningún autogobierno y un adecuado número o una adecuada relación de internos a personal penitenciario. Hay programas como tal o actividades que permiten o van a facilitar la reinserción de estas personas privadas de la libertad. Hay actividades deportivas, laborales, capacitaciones, y se maneja hay un buen manejo de los expedientes jurídicos. ¿Okay? Y además se atienden o se procuran atender las personas con necesidades específicas, y aquí es donde caen nuestros adultos mayores, las personas con alguna discapacidad y las personas de la comunidad LGTBI y más. ¿En dónde flaqueamos como Estado? Con nuestros centros penitenciarios. Empezamos luego con el número. Ya tenemos sobrepoblación, ¿verdad? Esto naturalmente nos va a llevar a una deficiencia de cualquiera de los servicios que están ofrecidos. Hay malas condiciones en algunos otros aspectos. ¿Okay? Hay una inadecuada clasificación de las personas privadas en la libertad. Apenas hasta hace 2 años se logró hacer que la concentración de las personas adultas mayores privadas de su libertad fueran concentradas en una sola unidad y en un solo módulo. Anteriormente estaban alrededor de los 4 módulos, de los 4 centros, del Estado. ¿Okay? Y en específico, sí se nota que hay una deficiencia en la atención a las personas adultas mayores. ¿Okay? Como datos de los adultos mayores en el Estado en situación de reclusión, en Nuevo León tenemos aproximadamente 240 internos que son personas mayores. El mayor tiene 89 años. ¿Verdad? Hay quienes ya llevan más de 35 años ya en prisión, y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? No, la gran mayoría de estas personas no entraron teniendo cumplidos sus 60 años, sino envejecieron dentro de. La mayoría son delitos de índole sexual, y en el Estado anualmente personas mayores se liberan alrededor de 10 o 15. Que dentro del diagnóstico, que nos ayudó mucho esta asociación, Un Faro en el Camino, que es una AC civil, que meramente altruista busca garantizar los derechos y las condiciones dignas de las personas en situación de reclusión. Específicamente hablando de los adultos mayores, hace falta atención médica, en tanto personal médico, hay un enfermero por cada 250 internos más o menos, medicamentos y el control de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué se ha encontrado? Se ha encontrado que naturalmente, siendo mexicanos y nuestra tendencia a tener diabetes mellitus, hay muchas complicaciones. ¿Okay? Dentro llega a haber, lo más común es que sean amputaciones y maculopatía o retinopatía diabética, ¿verdad? Que no es atendida y llegan pues a las amputaciones o a la ceguera. ¿Okay? El déficit nutricional, las dietas, a pesar de ser, digamos, vastas en el contenido calórico, tal vez sean buenas o adecuadas para un interno más joven, no son las adecuadas para aquellos pacientes adultos mayores. La constipación también es una de las principales quejas de ellos. ¿Okay? Y como tenemos mucho adulto mayor que con alteración en la glicemia, bueno, son altamente hiperdensas calóricamente y con una gran base de carbohidratos. Y otro que vemos también de las problemáticas es la falta de representación legal. ¿Okay? Al igual, personal y asesorías. Aquí se me cambiaron las diapositivas, una disculpa, pero estas son las principales quejas que manifiestan los internos. Seguimos investigando para ver si existía algún camino, ¿verdad? Alguna vía en la cual las autoridades fuera de no solamente el servicio penitenciario, sino como es el Instituto del DIF, el Desarrollo Integral de la Familia, a ver si existe o tienen algún programa para la reinserción. Y como tal encontramos que no existe, pero existen procesos. ¿En qué consta este proceso? Bueno, cada vez que se inicia un proceso, se abre una carpeta contra un adulto mayor, se tiene que notificar al DIF, sí o sí.
y el DIF tiene que enviar a un asesor jurídico y tiene que estar presente en la primera imputación. ¿Esto por qué? Porque se han detectado también casos, digamos, de maltrato en los cuales las mismas familias inventan o buscan encarcelar al adulto mayor simplemente pues, para deshacerse de él, ¿verdad? ¿Cuándo se notifica también al DIF? Cuando algún de los internos, de los reos, pasa a ser adulto mayor, ¿okay? Se recibe un nuevo aviso. Cuando una condena está por cumplirse a los meses, previo a la salida, igual, se recibe una notificación por parte del servicio penitenciario, el DIF recibe una notificación y aquí inicia un proceso para buscar a la familia, para hablar con el individuo y poder ayudarle a cualquiera que sea su decisión. Si él dice, me quiero ir con mi familia, me está esperando, bueno, ellos, digamos, facilitan estas interacciones, ¿verdad? Y a raíz de eso se planifica la reinserción del adulto mayor. Claro que se tiene que tomar en cuenta el nivel de la funcionalidad de él, ¿verdad? La búsqueda de los familiares, si va a tener apoyo, si tiene red social o no. Y, bueno, también cuál fue, por qué fue imputado el adulto mayor, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa de su reclusión? Si es algo de carácter sexual dentro de la familia, pues naturalmente se descarta, ¿verdad? Pero bueno, estos son los mecanismos que se han desarrollado en el último par de años como tal para buscar a facilitar la reinserción del adulto mayor. No obstante, no es un programa establecido. ¿Okay? Ahora, le he mencionado mucho la Asociación Civil Faro en el Camino, porque ellos son realmente quienes tienen mayor alcance y apoyo dentro de él. ¿Y cómo han mejorado la calidad de vida del adulto mayor en situación de reclusión? Bueno, ellos, digamos, solicitaron y facilitaron que todos pudieran ser concentrados en un solo módulo y un solo centro penitenciario. Por eso estamos hablando específicamente del Cerezo número 2 del norte de Podaca. ¿Okay? Lograron la climatización del módulo. Quienes conozcan Monterrey no me van a dejar mentir. Podemos amanecer a 10 grados y estar a 45 grados por la tarde. Y naturalmente un centro penitenciario no es lo más cómodo, ¿verdad? Se ha logrado la obtención del 98% de los adultos mayores tengan acceso a sus pensiones, ¿verdad? Igualmente facilitan el manejo o el dárselo a las familias para que ellos lo manejen. ¿Sí? En específico, este módulo en donde están concentrados los adultos mayores, ellos tienen 8 horas de ambulación libre por día, ¿sí? En comparación con los otros módulos o con los otros internos que solamente tienen 4. Naturalmente, el adulto mayor es propenso a caídas. Es otro de los grandes problemas, ¿verdad?, que hay que mitigar dentro de. Un área importante son los baños. Se logró hacer una adaptación de los baños y regaderas que ya no fueran de aquellos los comunes de concreto pulido, sino que tuvieran características antiderrapantes, pasamanos y demás, todo aquello que nos ayudara a mitigar y prevenir las caídas. Y bueno, se han ido formando grupos de apoyo y grupos de actividades que pues buscan darle todavía un sentido de pertenencia al adulto mayor en esta situación. Y ya por terminar, nos encontramos que el que se cumple una condena no es sinónimo, no significa ya de una libertad. Existen muchos casos en donde ya se cumplió la condena, simplemente la libertad no se les puede otorgar porque no pueden solventar las fianzas o multas que aún tengan adeudo. Más del 30% de los adultos mayores no reciben visita y se niegan a recibir tras su salida. Y lo que platicábamos anteriormente, el adulto mayor es vulnerable a ser encarcelado injustamente por parte de sus familiares. Bueno, espero que con esto nos haya quedado un poquito más en claro el panorama de cómo estamos en el estado de Nuevo León, hacia dónde vamos y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y continuamos con el doctor Jesús España. Adelante. Muchas gracias, Viri. Muchas gracias por la invitación
Y muchas felicidades al instituto por abrir estos espacios de diálogo que la verdad es que hacen mucha falta para poder socializar estos temas tan importantes. Voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, me gustaría tocar algunos temas relevantes, pero no quisiera también como repetir esto que nos acaba de compartir el doctor Víctor de estas áreas de oportunidad, ¿no? Que creo que va a ser el tema recurrente, ¿no? En este diálogo que vamos a tener, que definitivamente hay muchas áreas de oportunidad en los centros penitenciarios, no solo en adultos mayores, sino también en toda la comunidad penitenciaria. Les quiero platicar primero que soy fundador y parte de la asociación civil que se llama Redes. En Redes nosotros nos dedicamos al apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Principalmente tenemos una gran comisión en las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Hemos estado trabajando ahí desde hace aproximadamente 5 años ya con la asociación civil y hemos estado apoyando en los proyectos de reinserción social con talleres deportivos, culturales, educativos. Y nosotros desde la asociación creemos firmemente en la reinserción social. Sabemos que hay un porcentaje grande de personas que reinciden. El INEGI sacó hace un par de años una estadística donde dice que entre el 30 y el 40% de las personas que salen de prisión regresan. Entonces, estamos hablando ya casi de la mitad de las personas. Hay una gran importancia y necesidad de trabajar al interior de las cárceles para lograr que las personas que están cumpliendo su condena, pues no regresen, ¿no? Y entonces, ese es el tema principal de la asociación. Hemos hecho donativos, hemos ayudado con asesorías legales, etc. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en Redes. Y uno de los componentes que tiene esta asociación de lo que trabajamos al interior de los centros penitenciarios es el tema de justicia restaurativa. No sé si alguien de las personas que están aquí con nosotros ya tenga familiarizado este tema, hayan escuchado hablar de este tema de justicia restaurativa. Y si no, les voy a compartir un poco para tener el antecedente general de lo que les voy a platicar. El tema de justicia restaurativa es una metodología para solucionar problemas donde se encuentra cara a cara la víctima y el ofensor. Un encuentro donde se da un espacio de diálogo para que las personas puedan platicar respecto a lo que sucedió en el delito. Y fíjense que esto es muy importante porque las personas que están en prisión, que han cometido un delito, tienen la oportunidad de, gracias a este encuentro, tener la posibilidad de platicar con las víctimas respecto al delito. ¿Para qué esto? Que podemos preguntar, ¿qué ganamos, no? ¿Qué se saca con esto? Pues el tema es que hay una gran ganancia para las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad tienen la oportunidad de darse cuenta cuál fue el impacto real de lo que cometieron, de ese delito que cometieron. En muchas ocasiones, muchas personas que están cumpliendo una condena no se han hecho conscientes, ni siquiera han reflexionado de lo que ha sufrido la víctima. Tienen así como, digamos, una noción general del delito, lo que se cometió, pero a veces dicen, pues es algo material, hombre, ya van a salir adelante, pero no tienen esta percepción de decir y conocer realmente qué fue lo que sucedió. Entonces, estos encuentros tienen la oportunidad de que estas personas que han cometido delitos escuchen a las víctimas y se hagan conscientes y responsables de todos los daños que han ocasionado. Por otro lado, las víctimas tienen la oportunidad de conocer también las historias de las personas que cometieron el delito. Como decía nuestro compañero, el doctor Víctor, hay una gran estigmatización, no solo en el estado de Nuevo León, sino también en todo el país,
la mayoría de las personas que salen de prisión salen con un estigma, ¿no? Es decir, ya están señaladas, ya no son bienvenidas, y entonces se les empieza a apartar de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Gracias a estos procesos de justicia restaurativa, las personas que han sido víctimas de delitos tienen la oportunidad de conocer los entornos sociales, los entornos en los que crecieron las personas que fueron sentenciadas, y de alguna manera puede cambiar la mentalidad, no para justificar, ojo, no para justificar la comisión del delito, sino también para poder entender muchas veces el escuchar a las personas cómo han sido dañadas y por qué cometieron este delito. También las víctimas les sirve mucho para poder ir soltando pues esa angustia, ¿no?, que traen después de la comisión del delito. Entonces, vamos haciendo la historia. ¿Qué Redes? Es una asociación civil que se dedica al apoyo en las personas privadas de la libertad y con un enfoque, de justicia restaurativa en el que buscamos acercar a las víctimas con estas personas. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué hablar de las personas adultas mayores? Fíjense que nosotros hemos visto que estas personas adultas mayores cuentan con una mayor posibilidad de ser vulneradas, de ser violentadas. Históricamente hemos visto cómo en nuestro país las personas adultas mayores de pronto han sido relegadas de las familias. Hablo de la familia común, ¿no? De esta familia del entorno natural, del día a día, ¿no? No de las personas privadas de la libertad. Y entonces ya se han dado muchos casos de, por ejemplo, de denuncias en contra de hijos que han abandonado a los padres, intervenciones del DIF para ayudar a estas personas mayores, porque ya nadie se quiere hacer cargo, lo decía hace un momento el doctor, ya nadie se quiere hacer cargo y empiezan a cerrarse las puertas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que veamos que es una persona, nosotros lo hemos llamado como doblemente vulnerable. ¿Por qué? Porque no solamente ha envejecido, no solamente ha dejado de aprender, no solamente ha dejado de interactuar como lo hacía anteriormente, sino que también está recluida esa persona en un centro penitenciario. No le favorecen las condiciones, su envejecimiento, ya empiezan a tener estas afectaciones físicas, cognitivas, que entonces ya esta limitación física lo lleva a una especie de discapacidad, ya no es la misma persona que antes y se empieza a olvidar. Entonces, nosotros lo que creemos desde Redes es que las personas privadas de la libertad que tienen arriba de 65 años son doblemente vulnerables que las que están afuera. Ahora bien, hay una gran área de oportunidad que hemos insistido, hemos alzado la voz. Actualmente estamos trabajando con el Instituto Tecnológico de Monterrey, con una iniciativa de ley para impulsar los derechos de las personas adultas mayores, pero también de aquellas personas que ya comienzan a laborar. No hay condiciones laborales suficientes. Miren, en alguna ocasión estuvimos trabajando en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Allá en Guadalajara, si alguien es de por allá, conocerán una tienda muy reconocida que hace vestidos de novias y de 15 años y todo eso. Entonces, fíjense que entramos al taller para validar las condiciones de las personas que trabajaban ahí. Entonces, son vestidos muy caros que se venden en 150,000 pesos o 200,000 pesos. Y las personas que trabajan ahí se encargan de bordar paso a pasito, casi lentejuela por lentejuela. De hecho, ni siquiera usan lentes, usan lupas para poder ver cosas tan pequeñas, para poder ir hilando ese grabado, esa flor o ese estampado ahí que va a ir en el vestido, ¿no? Pues resulta que preguntamos cuánto se pagaba por ese trabajo y las 8 horas estaban pagando en 45 pesos, las 8 horas. Y entonces le decíamos, ¿qué compran con eso? Y decían, pues compramos un café y unas papitas o unas galletas.
por día. O sea, te alcanza un café para una labor de 8 horas donde el desgaste es tremendo. Las personas adultas mayores ya no alcanzaban a hacer ese tipo de trabajo porque la vista ya no les alcanzaba. Y entonces empezaban a buscarle otro tipo de trabajos donde no se requiriera, digamos, ese nivel de esfuerzo, pero todavía el salario era menor. Entonces, había gente que se enteraba de esto y ya hablaba de temas casi de explotación laboral. Ya ni siquiera de, pues bueno, no se alcanzó el salario mínimo, no se alcanzó una condición adecuada. No, estamos hablando ya de algo que tendríamos que observar, ¿no? Y fíjense que hay estas áreas de oportunidad. No hay adecuados espacios para el debido esparcimiento, no hay adecuados espacios para actividades lúdicas, hablando de las personas adultas mayores. Si está la cancha de fútbol, si está a lo mejor alguna cancha de básquetbol, pero es diferente lo que se ocupa para un adulto mayor. Los alimentos son diferentes para otra persona. Entonces, estas áreas de oportunidad se conocen. Pero acá lo importante es que entendamos que son personas vulnerables. Y aquí lo que quiero transmitir también es que no quisiera que esta plática o estos conversatorios luego parecieran como nada más atacar, ¿no? O aventar la bola ya a los centros penitenciarios que de por sí en algunas ocasiones o en algunos estados no cuentan con los recursos suficientes, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Me parece que ahí hay algo importante que creo que es lo que nos toca a nosotros, a todas las personas que estamos aquí como escuchando esto y decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Fíjense, hay una historia de los indios Kuna. Y estos indios se encuentran al sureste de Panamá. Y ellos, fíjense que cuando alguien comete algo, digamos una falta o una infracción dentro de la comunidad, lo expulsan, lo llevan a otra tierra, ¿no? Y entonces lo exilian y le dicen, tú ya no puedes estar acá, pero cuando encuentres un arrepentimiento, vas a volver. Si no, pues allá quédate, haz tu familia, haz tu trabajo, lo que sea. Pero si el indio Kuna regresa, entonces el jefe de la tribu vuelve a juntar a todos y le pregunta, ¿por qué regresaste? Y este indio Kuna dice, pues porque he encontrado una falla en mí, he encontrado un arrepentimiento. Y entonces es una especie de gozo en la tribu, una emoción porque el compañero ha vuelto y se le recibe porque dice, a ti se te exilió como, digamos, una especie de castigo, ya te fuiste, pero has vuelto porque has encontrado un arrepentimiento. En nuestro país, ¿qué pasa? Cuando una persona entra al sistema penitenciario, no hay manera que se le borre esa situación. Ya nos compartía el doctor Víctor esta estadística donde hay personas privadas de la libertad que tienen muchos años en prisión, ya pasaron años y ahí envejecieron en el centro penitenciario. No es que hayan cometido el delito a los 50, a los 58, no sé, los cometieron jóvenes y ahí envejecieron, han tenido años ahí. Sin embargo, esa cantidad de años no serán suficientes para nuestro país. Nuestro país no olvida y no perdona. Este tipo de situaciones son estigmatizantes para las personas. Hay una falta de trato digno al interior de los centros penitenciarios que de pronto se nos olvida que este trabajo de reinserción social tendrá que ser en conjunto con la familia. Hay ocasiones que hemos observado en los centros penitenciarios que va avanzando el internamiento año tras año y se trabaja en menor o mayor medida en la reinserción social de la persona privada de la libertad. Sin embargo, algo que está fallando es que no se está trayendo a la familia. La familia, cuando no se involucra en este proceso de reinserción social, va a batallar cuando esta persona adulta mayor salga. No le va a conocer. Va a decir, pues nosotros te conocimos
con un cierto humor, una cierta manera de ser, de pensar. Eso ya ha cambiado porque en teoría, y se supone, ha pasado por un proceso de reinserción social donde la toma de decisiones de esa persona ya empiezan a cambiar. Entonces, si la familia no está involucrada, entonces es muy complicado que las personas puedan tener un recibimiento digno, un recibimiento normal para que esa persona ya continúe el camino que le toca, ¿no? Lo que debemos de entender es que debemos de traer a la familia para que pueda ver esta diferencia de la persona que entró con la que va a salir, que se le explique, que se le haga saber que es una persona diferente, que es una persona que antes tenía ciertas capacidades y ahora no, que antes tenía ciertas habilidades y ahora no, porque ha crecido, porque ha envejecido. Entonces, no solamente ahora te toca recibirlo porque ya ha salido de prisión, sino que tienes que darle un trato diferente porque ha envejecido. Y eso cuesta trabajo, porque muchas personas, familias dicen, durante tu internamiento, acá afuera, esto es una realidad, acá afuera a nosotros nos tocó doblegar esfuerzos, echarle ganas, salir adelante, pagar colegiaturas, pagar mensualidades, casas, tarjetas, lo que sea, mientras tú estuviste recluido. Ahora ha pasado el tiempo, han pasado los años, sales y ahora nosotros no solamente hicimos un esfuerzo anterior, sino que ahora nos toca otra vez doblegar este esfuerzo para poderte atender porque ya eres una persona adulta mayor. Esto es complicado de entender porque las personas traen esta parte del estigma social. Ya es complicado que se le pueda dar un recibimiento a esta persona adulta mayor donde diga, bienvenido, qué bueno, han pasado tantos años, ya por fin estás en casa. Es complicado. Pasa más, ese tipo de cosas pasan más en los jóvenes, porque es un joven que va a iniciar o reiniciar su vida laboral, reiniciar su vida familiar. En el caso del adulto mayor, no. En el caso del adulto mayor ya va en una etapa final de su vida. Entonces, lo cual lo hace verdaderamente complejo. Hay ciertos derechos de los adultos mayores que no podemos pasar por alto. Y uno de ellos es el trabajo, es la salud, la educación. Les voy a platicar un caso que sucedió acá en Nuevo León. Hace algunos años estuvimos trabajando en el penal del Topo Chico. No sé si algunos que no son del estado de Nuevo León lo ubiquen, seguramente sí, porque es uno de los penales, digamos, más famosos del país, ¿no? Un centro penitenciario con condiciones muy limitadas y eso evidentemente también hacía que fuera un centro penitenciario violento. En ese periodo estuvimos trabajando con personas adultas mayores. Entonces, había un caso muy particular del señor Arturo. Entonces, yo me acerqué con él. Yo veía que él tenía mucho entusiasmo por hacer cosas, por liderar grupos. Él lideraba un grupo de una pequeña comunidad cristiana y leía la Biblia y los acarreaba. Tenía tanto potencial. Don Arturo, que pareciera que valiera la pena que ese potencial lo transmitiera en la sociedad afuera, digamos. Y fíjense que me acerco con él y le digo, señor Arturo, hay privilegios que otorga la ley para obtener un beneficio carcelario preliberacional. Pues yo entusiasmado, ¿no? O sea, yo realmente tomé estima con el señor Arturo y pues yo estaba emocionado de darle esta noticia, ¿no? Pensando que le iba a recibir con agrado y que me iba a hablar, casi abrazar, ¿no? Gracias. Y en eso me hace así, o sea, me pone las manos y me dice, España, por favor no le muevas, pero con una cara de miedo que yo pensé que no me había explicado. Le dije, no, lo que le quiero decir es que hay beneficios preliberacionales para que usted salga, don Arturo. No sé si me expliqué bien. Por favor, me insiste, por favor, no le muevas a eso. Y entonces yo me quedé, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo, don Arturo? No le entiendo.
Y me dice, mira España, en este momento pues ya estoy grande, ¿quién me va a dar trabajo allá afuera? Mi familia ya me visita esporádicamente, muy poco me visita. Y dice, y aquí bien o mal, mira, tengo mi cuarto, me dan de comer, no te puedo decir que estoy bien, pero mal no estoy. Ok, no, pues está bien. Y me insiste, por favor, Jesús, no le vayas a mover a eso, ¿no? Está bien, no pasa absolutamente nada, pero me llamó tanto la atención que fuera un tema de miedo, porque no era así como, pues déjame lo pienso, a ver, voy a evaluar algunas cosas. No, era un tema eh, tajante, no muevas eso porque me da miedo. Y su cara de asombro lo decía, ¿no? Al tiempo, creo que 6 meses después, dan el aviso de que el gobernador del estado da el aviso de que van a cerrar el centro penitenciario del Topo Chico. Y dicen, pues como se va a cerrar, las personas adultos mayores sí o sí ya se van. Eso sí, ya no se van a reinstalar al nuevo centro penitenciario de Apodaca. Eso ya se van a su casa. Y entonces me habla, oye, pues ya supiste, ya estoy afuera, España, necesito que me ayudes a encontrar trabajo, a obtener una carta de recomendación y todo eso. Le ayudamos a obtener un empleo. Y el señor don Arturo entra por fin. Bueno, de entrada nadie le quería dar, o sea, esto fue un proceso, nadie le quería dar. Con la carta de recomendación y algunas llamadas ya fue un poco más accesible para él, nos lo agradeció mucho. Estando en la empresa esa, él estuvo trabajando de chofer. Me hablaba y me decía, oye, fíjate que acá le dicen godines a los trabajadores y me hicieron un desayuno godín y cosas que pues ya los que trabajamos o en oficinas, lo que sea, pues son cosas que ya sabemos desde años. Él empezaba a conocer el mundo. Un mundo completamente diferente al que entró. Me decía, oye, hay unos taxis que son como para ejecutivos, no sé si los conozcas, España, se llama Uber. Y yo, sí, y dice, pues fíjate que está muy bien, pero no, yo sigo moviéndome en el camión. Muy bien. Era un mundo nuevo para él. Total, empieza a tomar confianza, le hacen una fiesta de cumpleaños, le compran pastel, la gente lo quiere en el trabajo. Le dan bonos de productividad, bonos de puntualidad, se esfuerza mucho en salir adelante. Y un día, alguien de recursos humanos se mete al internet, en Google, y empieza a googlear el nombre de don Arturo y empieza a ver el pasado de don Arturo. Y pues resulta que advierten que estuvo en el centro penitenciario, que hizo tal cosa, hizo esto, hizo aquello. Y en ese momento le hablan al señor don Arturo de Recursos Humanos y le dicen muchas gracias por su trabajo, pero pues lamentablemente las políticas de la empresa no están para que usted esté con nosotros. La gente lo aprecia mucho, todos lo apreciamos, pero así no se puede con su antecedente. Un antecedente de hace 35 años. Ese es México. Vivimos en una sociedad muy estigmatizante. No solamente el adulto mayor era aquel que cometió un delito cuando era joven, y ahora que es adulto mayor ya no se lo vamos a permitir. ¿Quiénes de los que estamos aquí en esta sala le daríamos empleo a una persona que ha salido de prisión? A lo mejor algunos dirían, no, pues yo sí, y algunos dirían, pues yo sí, pero depende del delito, ¿no? Y algunos podrían decir, pues yo sí, pero si fue un delito menor, o yo sí, pero sí, lo que sea o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que seguimos teniendo esa problemática social de darnos la oportunidad de pensar que las personas que han estado en prisión, que han estado durante ese internamiento, pues definitivamente requieren del apoyo social, nos requieren a nosotros. Hace falta que nosotros podamos decir, bueno, hay cosas que podemos hacer. Me parece que este es el mensaje final que me gustaría decirle, lejos de las áreas de oportunidad, lejos de las trabas que hay ahí, que me parece que ya las ha comentado muy bien el doctor Víctor. Hacen falta políticas públicas, sí, también,
pero creo que hay una parte donde decimos, bueno, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Creo que podemos apoyar. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil como Faro en el Camino, como Redes, como Renace, como otras, que estamos para ayudar, y en ocasiones no podemos solos, no podemos nosotros ir a hacer tantas cosas. Decimos, nuestra frase es, vamos a aportar un grano de arena en un mar de necesidades. Realmente lo que llevamos es poco para todo lo que se necesita, pero hay muchas personas bien intencionadas que se han unido a nosotros para ayudarnos a ayudar, para darnos donativos, para levantar la mano y decir, creemos que sí podemos confiar en estas personas adultas mayores, que una vez que han dejado la prisión, puedan reincorporarse a pesar de su edad a una sociedad donde puedan contribuir para bien de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Y bueno, continuamos con la doctora Carla. ¿Me escucha? Bien, pues buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana y creo que una vez habiendo escuchado las palabras del doctor Jesús España y también del doctor Víctor, mi participación, ¿no?, que habla sobre el mismo tema de reinserción social de las personas adultas mayores y que ellos retratan mucho, ¿no?, del mosaico contextual en el que estamos inmersos en nuestro país, que es la realidad, ¿no?, de los adultos mayores, tanto que están en el sistema carcelario o que están saliendo del sistema carcelario y tienen estos problemas para la reinserción. Con mi colaboración creo que vamos a poder cerrar ciertos aspectos, porque vamos a hablar un poquito de qué es lo que se puede desarrollar tanto desde la sociedad civil como desde la fase gubernamental para poder coadyuvar a que esta realidad se vaya transformando poco a poco, porque hay que decirlo, ya identificamos la problemática, pero la realidad para ser transformada requiere un proceso. Es decir, no hay una acción que nos permita que al día siguiente de ser implementada el resultado sea totalmente distinto, ¿no? Requiere voluntades y requiere profesionalización, y creo que estos foros pues nos funcionan para darnos cuenta de esas circunstancias. Me voy a permitir proyectar unas diapositivas con el ánimo que nos sea un poquito más didáctico. Bien. Comparto. Creo que se ve bien. Ok. Bien, bueno, pues como decíamos, el tema es reinserción social de las personas adultas mayores, y cuando nos planteamos esta disyuntiva, ¿no?, como una problemática social en nuestro país, es importante referenciar qué nos dicen los datos, ¿no? Ya escuchamos algunos casos, pero de manera global podemos hablar de un número de personas mayores en prisión que, según los datos del Sistema Nacional Penitenciario, es alrededor del 7% de la población en reclusión, ¿no? Y también establecer que hablamos de personas mayores, aquellas que tienen de 60 años en adelante, porque en términos legales es la Ley de los Derechos de las Personas Mayores las que le atribuye esta calidad a las personas de los 60 años en adelante. En otros países es un poquito, cambia el rango, ¿no? Algunos llegan hasta los 65 de esa edad en adelante. Nosotros hablamos de los 60. Bien, entonces aquí vemos que en las personas, ¿no?, que están en ese estadio frecuentemente presentan, ¿no?, enfermedades crónicas por su edad, ¿no?, que es la hipertensión, diabetes y enfermedades respiratorias comunes. Le agregaríamos un poquito también cardiopatías, ¿no?, trastornos psicológicos, y especialmente estos son depresión, ansiedad y algunos casos de demencia senil, ¿no? Hay algunas circunstancias de desigualdad en la atención, y aquí vemos grandes disparidades en el acceso de servicios a la salud entre los distintos centros penitenciarios. No es lo mismo la realidad, ¿no?, en las diferentes ciudades ni en los diferentes tipos de centros de reclusión, porque tenemos toda una clasificación también, ¿no? Y infraestructura diferenciada también.
¿vale? Y también tenemos algunos que están más hacia la zona rural y otros que están en zona urbana, inclusive algunos con altas tasas de hacinamiento. Entonces, partir de esta realidad de lo que se experimenta es importante para advertir qué es lo que se requiere implementar. Vemos también que algunas de las estrategias y acciones que se pueden instrumentar son para primero el estadio de las personas en reclusión, ¿no? Es el acceso a la educación y la capacitación, el fomento a la participación comunitaria, la promoción de la salud y el bienestar, el acceso a la tecnología, también, ¿no? El acceso a la legislación y las políticas públicas inclusivas y a condiciones de trabajo adecuadas. Recordemos que algunos centros brindan oportunidades de trabajo, ¿no? Sobre todo de carácter artesanal o con talleres. Ahora, es importante entender que cuando las personas mayores todavía están en reclusión, están en un ambiente controlado. Es decir, pues al estar insertos en ese medio, es el Estado quien resguarda por ministerio de ley, y entonces ahí tenemos un ambiente en el que podemos incidir de manera directa, ¿no? Con programas y políticas de atención. En estos rubros es crucial, pensamos, para primero que el estadio sea digno, ¿no? Y que además se vaya trabajando la condición especial que pueden tener estas personas por motivos de edad, pero no es que yo les digo, hoy se hayan acostado a los 59 años, mañana amanezcan de 60 y aparecieron las condiciones. No, cada quien llega a la vejez de manera distinta porque trae condiciones genéticas, de estilo de vida, de alimentación, que lo llevan a enfrentar lo que se presenta de manera natural en el ser humano a ciertos años, ¿no? De manera también diferenciada. A veces tienen mayores capacidades para ser resilientes biológicamente hablando, y en ocasiones desarrollan más estadios de comorbilidad o enfermedad. Entonces, este tipo de estrategias, como las que hemos mencionado, cuidarlas en este ambiente controlado, nos favorecen a que cada quien, con sus diferentes características al llegar a la vejez, tenga mayores herramientas para enfrentar esas circunstancias, ¿sí? Tenemos entonces que hay que identificar ciertos desafíos y oportunidades, ¿no? Los programas de atención a las personas mayores en reclusión enfrentan estos desafíos. ¿Cuáles son? Pues la falta de infraestructura adecuada, la escasez de personal especializado y las limitaciones del acceso a los servicios médicos de calidad. Y también agregaría yo un poco dentro del estadio de bienestar y salud, pues a veces a una alimentación adecuada de acuerdo a su condición, ¿no? Y aquí es importante la creciente conciencia sobre la situación de las personas mayores en prisión y la atención, ¿no? En este sector. Y creo que también es importante generar programas de diagnóstico para la salud y el bienestar en cada centro de reclusión, ¿no? Generalmente se realiza con el permiso de los centros para que puedan colaborar asociaciones, sociedad civil, grupos organizados de algunos institutos o centros de investigación, pero es importante, ¿no? Que si no es una actividad que directamente la pueda sufragar el Estado, sí permita o fomente que otros centros lo realicen para que partamos de datos duros y certeros en cada caso especial. En este sentido, trabajar en la cobertura e inclusión de programas específicos como el sistema penitenciario. Entonces, hay que verlo, ha empezado a reconocer la necesidad de estos programas especiales, y tiene que haber una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud, con institutos como el DIF y el INAPAM, por supuesto, donde estamos participando para mejorar la situación de estas personas adultas mayores en centro penitenciario y brindarles un mayor acceso a servicios médicos también de carácter psicológico, y enfrentar estos desafíos que, bueno, ya hemos platicado un poquito de qué se trata. Pero también hay que destacar que existen ciertos logros, sobre todo en la cobertura de servicios médicos básicos, porque se ha garantizado de manera general la disponibilidad por lo menos de consulta médica básica, regular, con cierta regularidad en centros penitenciarios, lo cual años atrás pues no se tenía, por lo menos no se tenía la medición inclusive, ¿no? Y
y la detección también de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y enfermedades respiratorias, y la atención a la salud mental, ¿no? De las personas adultas mayores, sobre todo en casos de depresión y ansiedad. Y el tema de demencia requiere una atención más profunda, que me parece que ahí todavía hay una agenda pendiente, pero tenemos la primera base, ¿no? De atención. Sin embargo, como decimos, la atención geriátrica es uno de los grandes desafíos que tienen estos centros penitenciarios, es decir, que la atención en salud y bienestar, bueno, tenga cierto personal dedicado exclusivamente o formado exclusivamente para la geriatría, ¿no? Para estos casos en donde tenemos condiciones específicas precarias o delicadas de personas en reclusión. Y esto se podría dar con la identificación de estadística de cuántos tenemos en cada centro, y por lo menos en aquellos centros en donde tengamos mayor concentración, poder dedicar este personal especializado. Ahora, es importante, en materia también de bienestar psicológico y social, destacar que se han hecho algunas actividades como terapias ocupacionales y actividades recreativas, ¿no? Pero que tienen una condición. Generalmente son de libre acceso. Y si la persona en reclusión pues no tiene la voluntad, ¿no?, de origen para poder asistir, no hay un programa que trabaje con ellos a nivel psicológico para romper esta barrera del aislamiento y poderlos acercar, ¿no?, a una socialización que también genera cierto bienestar. Entonces, esto nos habla pues de quizás una necesidad de mayor atención desde el punto de vista financiero y de capacitación de personal. Por eso se generan circunstancias de escasez de apoyo emocional y aislamiento social. A veces también vemos que las condiciones de vida y adaptación a la reclusión pues no han sido las óptimas, ¿no? Si la persona, cualquier edad, ¿no?, vive emocionalmente y físicamente una circunstancia de crisis al adaptarse a la vida en reclusión, pues para una persona mayor esto resulta muchas de las veces muchísimo más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque en evaluaciones psicológicas se ha demostrado que la persona mayor por lo general tiene más resistencia a la adaptabilidad a entornos nuevos, ¿sí? Más cuando estos entornos quizás no están en su propia decisión, es decir, la persona no llega al centro de reclusión porque haya querido trasladarse, ¿no? Llega forzada por circunstancias en donde finalmente tiene una consecuencia por una infracción o delito. Entonces, hay una resistencia psicológica a encontrarse en ese lugar, y además sus propias condiciones en donde pues ya hay depresión o hay ansiedad, pues detonan todavía mayores problemas que también se somatizan y pueden explotar o exponenciar enfermedades que ya padecía el sujeto, ¿no? Entonces, detectar estas circunstancias nos permite volver a valorar e incrementar la vida en dignidad de las personas en reclusión. Repetimos, es importante la capacitación y la sensibilización del personal penitenciario, ¿no?, con capacitación especializada para la atención gerontológica, y es importante también destacar que el marco jurídico mexicano hoy favorece, ¿no?, este tipo de esquemas, y que las entidades públicas puedan buscar destinar parte de sus partidas presupuestales para estos rubros, ¿sí? Antes no contábamos con un marco específico de atención a personas mayores. Hoy sí, a partir del 2012, de la Ley de las Personas Adultas Mayores, hay obligaciones específicas, ¿no?, que finalmente podrían adaptarse a la aplicación de ciertos programas en personas con reclusión. Tenemos también que la implementación de análisis especializado con centros de investigación, en este caso yo hablo un poco de la experiencia que hemos tenido en la Universidad Autónoma de Querétaro. Hemos creado en la Facultad de Derecho un programa de cátedras que tienen impacto social, cátedras de investigación, en donde colaboramos investigadores de la misma universidad con investigadores que están en otros centros a lo largo del país y también en el extranjero, con problemas, como decía,
decía, de impacto social. Yo participo en una cátedra que se llama Vulnerabilidades y Desarrollo Sostenible. Entonces habla pues de trabajar con sectores o población vulnerable como las personas mayores en reclusión o en reinserción social, y hemos desarrollado, ¿no?, alguna base para poder comprender un poquito cómo actuar o cómo diseñar política pública desde la interseccionalidad y el programa para poder paliar un poquito la problemática que experimentan, ¿no?, en números reales, ¿no?, las poblaciones vulnerables. Vemos cómo fomenta todo este trabajo teorías como la teoría de la actividad, como la teoría de la continuidad, la teoría del envejecimiento productivo, la teoría del envejecimiento activo, la teoría del capital social, del modelo ecológico del desarrollo humano, la teoría del ciclo vital. Y bueno, nos hemos decantado por, en el caso de los adultos, de las personas mayores en reclusión, porque quizás la teoría dentro de todas estas del envejecimiento productivo, la teoría del envejecimiento activo y la teoría del capital social son las tres teorías con las que podríamos trabajar como base para el diseño de programas específicos. ¿Por qué? Bueno, la teoría del envejecimiento productivo nos habla de cómo lograr que la persona mayor siga sintiéndose justo productiva en el contexto en el que se encuentre, se sienta capaz de poder hacerse cargo de sí mismo, ¿no? ¿Y cómo esto se traduce en un beneficio de las personas que están en reclusión? Bueno, cuando se busca que las personas mayores en reclusión estén ubicadas en centros que tengan talleres o programas productivos que les permitan hacer algún tipo de actividad que de por sí habla de la teoría también de la actividad que los mantiene ocupados y en socialización, ¿no? También los hace sentir algo que a las personas mayores en general, ¿no?, les es muy importante, todavía productivos y todavía capaz de salir por sí mismos adelante con la circunstancia que estén, ¿no?, porque ese es el gran reto, a pesar de que existan enfermedades o comorbilidades, cómo lograr que la persona mayor pueda desempeñarse en su máxima potencia, ¿no? Y entonces, a partir de la comprensión de esta teoría, el desdoblamiento de actividad en consecuencia, podemos buscar talleres o programas específicos de capacitación para la vida productiva, para que la persona mayor, ¿no?, desarrolle ciertas actividades que le permitan generar ingresos al interior de los centros en reclusión, ¿no?, con miras a que pueda tener una mayor calidad de vida en el centro de reclusión y tener o generar cierto guardado económico para la hora de salir, pero también que sea capaz, ¿no?, de desarrollar una actividad que en el mercado productivo tenga un valor agregado y en el momento de buscar la reinserción, pues sea una cuestión adicional con la que cuenta, un recurso adicional o una herramienta adicional con que cuenta la persona mayor para poder retomar su vida fuera del centro de reclusión. Pero además esto apoya mucho a las organizaciones de ayuda a las personas mayores. ¿Por qué? Porque les permite colocarlos en plataformas de personal más capacitado y apto para la vida laboral. Decía, esta teoría del envejecimiento productivo está muy ligada a la teoría del envejecimiento activo, con la que comulgan también muchos ejes internacionales como la Agenda 2030, que nos habla de el reto, la meta de lograr un envejecimiento activo y saludable, y también, por supuesto, la Convención Americana de la Protección de los Derechos a la Persona Mayor, que es la primera gran convención, ¿no?, a nivel global para la atención específica de personas mayores que se generó desde el 2015 a nuestros días. Entonces, hablar de del despliegue de estas dos teorías a partir de programas específicos seguramente nos pone en posición de tener mejores resultados de reinserción. Y también nosotros estamos trabajando sobre la teoría del capital social, que es una teoría que nos permite que la persona mayor pueda construir redes de apoyo, confianza y participación comunitaria, es decir, que la persona aún en el centro de reclusión no deje de socializar, no genera aislamiento, y esto nos permite abatir en lo directo y en lo inmediato temas como depresión y ansiedad, pero también a mediano y largo plazo, ¿no?, contar con ejes de apoyo para una reinserción mucho más efectiva.
¿no? Entonces, estos 3 modelos nos parece que pueden ser la base, ¿no?, de un programa mucho más benéfico en resultados de reinserción y calidad social para las personas mayores que salen o que están transitando de la reclusión hacia a recuperar una vida ordinaria. Estrategias clave que también identificamos para promover la salud y el bienestar de las personas en reclusión son las siguientes. Es importante desde el día 1 hasta el último de la persona en reclusión, en ese ambiente controlado, que se garantice la atención médica especializada, la salud mental y emocional, las actividades físicas adaptadas para personas mayores, la alimentación saludable, el estímulo cognitivo y los derechos e integridad de las personas mayores en la máxima potencia. Pero, repito, ¿cómo podemos nosotros lograr maximizar estas condiciones en las personas mayores? Partiendo de investigación real de las condiciones actuales, ¿no? Y poner metas a mediano y a largo plazo al interior de los centros de reclusión, que es muy importante, como decíamos, el eje interinstitucional, en donde los apoyos económicos y el personal capacitado que está en instituciones como INAPAM y el sector salud pueda trabajar con los centros de reclusión. Y obviamente en centros o en instituciones como el INAPAM, que es la institución por excelencia creada y que está en congruencia con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México, pueda cada día buscar también mayores presupuestos gubernamentales para tener programas de reinserción social específico para personas mayores, pero también desde la interseccionalidad. Es decir, no es lo mismo que yo busque la reinserción de una persona que tiene una condición indígena, una persona que tiene discapacidad, con diferentes tipos, hablando de diferentes tipos de discapacidad existente, una persona que es con género diferenciado o que es mujer o que es varón, ¿no?, que tiene familia y que esta familia puede en realidad ser una red de apoyo o que no la tiene, ¿no? Entonces, de esta manera me parece que el vínculo que se tiene que dar con la tutela del Estado tiene que buscar que sea el menor. ¿Por qué? Porque tenemos que maximizar también el uso del recurso público en cuanto a destinarlo a donde se requiere y se necesita, ¿no?, con aquellos casos que lo requieren, lo necesitan en mayor escala, pero para esto es importante llevar una estadística y una investigación de las condiciones reales de cada sujeto que está en el interior del sistema penitenciario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carla. Y pues bueno, continuaremos con la cuestión de preguntas y iniciaremos con el doctor Víctor de parte de Janet Juárez. Nos dice que cuando se dan cuenta de que la persona mayor es, la hacen responsable de algún delito, ¿no? ¿Y cuál sería el protocolo de seguimiento de este caso? O sea, con tal de deshacerse de esta persona mayor. Perdón, no, creo que no entendí del todo la pregunta. ¿Cuándo se dan cuenta de que sí es culpable? Culpable la persona mayor para deshacerse de él o de ella. Bueno, naturalmente tiene que pasar por todo el proceso jurídico, lo que viene siendo la primera imputación, por ejemplo, y ahí es donde tiene que haber un asesor jurídico por parte del DIF. Y aquí es importante aclarar que es un asesor meramente y él va a vigilar, a salvaguardar de que no se vulneren los derechos de esta persona que está siendo acusada. Él no es el representante legal como tal. Se hace el proceso de juicio y bueno, ya será el juez quien dictamine en base a las circunstancias, evidencias y demás, si sí es la persona, en este caso una persona adulto mayor, culpable o no de lo que se le acusa, ¿verdad? No sé si haya respondido su pregunta. Ok, y también nos pregunta que qué pasa con las personas implicadas que inculparon a la persona mayor. Bueno, ahí se tenía que hacer la denuncia a la fiscalía, ¿verdad? Para que se proceda se levante el acta, ¿verdad? Y se proceda en contra de ellos. Y ese es un nuevo proceso en contra de estas personas quien apócrifamente buscaban inculpar
a un adulto mayor, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, doctor Víctor. Y para el doctor, bueno, de manera general nos pregunta Mariana Rodríguez, ¿qué opinión les parece que el Estado pudiera contar con centros de reclusión geriátricos para una mejor atención a las personas mayores y no solo espacios adaptados dentro de un centro penitenciario? No sé, ¿alguno de los tres que quisiera contestar? Adelante, doctora. Bueno, en materia de acción ideal creo que sería lo más adecuado, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de la realidad que experimenta no nada más el Estado mexicano, ¿no? A nivel global. A veces el punto en contra, o en la mayoría de las ocasiones que tenemos con el tema social, es que nos alcancen los presupuestos. ¿Sí? En realidad es que cada día descubrimos, no es que existan más problemas, a veces descubrimos que existen más problemas o mayores altas incidencias sobre un problema, ¿no? Y tenemos que enfrentarlos gubernamentalmente con el mismo recurso. Ya no voy a hablar de si se manejan bien, hay corrupción o no, estamos hablando de la misma bolsa gubernamental que tiene que paliar una serie de circunstancias, ¿no? Para diferentes rubros poblacionales. Entonces, me parece que sí sería un tema ideal. Sin embargo, si el Estado no tiene capacidad, sí es importante que tenga por lo menos la voluntad de identificar condiciones específicas, ¿no? De aquellos que están en reclusión y por una condición, o que están en una condición de ser personas mayores con circunstancias especiales para el requerimiento de atención. Es decir, que se compromete su salud y bienestar si tienen el trato igual que tendrían cualquier otra persona en un centro penitenciario, y por lo tanto requiere, ¿no?, un desdoblamiento particular. Si esto es así, ¿no?, lo que sí podría permear en el gobierno mexicano creo que es una iniciativa para poder trasladar a aquellas personas con condiciones similares a centros penitenciarios que tengan la infraestructura, ¿no?, la capacidad presupuestaria y también la capacidad de atención que requieren estas personas, ¿no? Y además también dotar con servicios en el caso de la atención de fiscalías y en el caso de los defensores públicos, ¿no? ¿Qué pasa también con el caso de las fiscalías y los defensores públicos desde que está un proceso de personas mayores? Hoy tenemos un gran avance en temas de justicia en donde hay personas mayores porque tenemos ya jurisprudencia que nos habla de trato diferenciado en los procesos de carácter judicial. Es decir, buscar que esa condición particular que tiene una persona mayor no sea en desventaja dentro de un proceso, ¿sí? Sin embargo, una vez que es señalado responsable y es sentenciado culpable, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo advertir aquellas estrategias legales que hoy existen y que nos permiten el mejor esquema de atención penitenciaria para la persona mayor? Es decir, si tengo posibilidades de solicitar un cambio de centro porque la vida de la persona a veces está en riesgo al interior de un centro penitenciario por condiciones de violencia, etcétera, también tendría que hacerlo cuando advierto condiciones de riesgo en salud y bienestar, ¿sí? Más cuando estoy detectando que eso tiene que ver con personas mayores. Entonces, me parece que eso hoy es posible sin necesidad de inversión presupuestal mayor, ¿sí? Pero sí, lo ideal sería que nosotros empezáramos a trabajar en generar partidas, ¿no?, gubernamentales para programas gerontológicos y geriátricos con personas en reclusión. Y a partir, ¿no?, de una identificación documentada en datos reales de la situación actual, buscar las mejores estrategias para paliar esas necesidades que se requieren por entidad federativa. Ok, muchísimas gracias, doctora Carla. Y bueno, continuamos. Vamos para el doctor Jesús. La maestra María del Pilar de la UACM pregunta que si todas estas ventas, ¿sabes?, que se producen en esos centros, ¿dónde los pueden adquirir? Cuando se refería como a la cuestión de ropa, me parece. La del Centro Penitenciario de Guadalajara. Uh-huh. Y, o sea, haz de cuenta que lo que sucede en Guadalajara es que la empresa se acercó con el centro penitenciario para que las mujeres privadas de la libertad trabajaran ahí,
y eventualmente el centro penitenciario le paga, pero digamos, es una tienda particular muy reconocida que no, digamos, no hace descuento porque, o no da la ropa barata porque sale de ahí, me explico, o sea, ellos la venden muy bien, por eso incluso les decía que hay personas que hasta han considerado esa práctica como ya un tema de explotación laboral. Ok, gracias, doctor. Y bueno, después, para usted mismo, de parte de Luis Aristo, nos dice, hay un buen ejemplo de justicia restaurativas entre los pueblos originarios en el país. Un referente que sería el libro Filosofar en clave Tojolabal de Carlos Lenkersdorfer, que hay un buen capítulo respecto a este tema. Sí, muchas gracias. De hecho, agradecerle a Luis que ya ahorita ya copié el nombre del libro y ya lo guardé ahí en mis notas. Lo agradezco mucho. Gracias. Y por último, doctora Carla, de la maestra María del Pilar, igual de la UACM, nos pregunta que si podría compartir las teorías que dio. Con todo gusto, por el chat les estoy compartiendo mi correo electrónico en virtud de que, bueno, me tengo que retirar por compromisos laborales, pero quien guste escribirme y podamos colaborar de la mejor manera, estamos a la orden desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, con esto estaríamos a punto de concluir. Las palabras de cierre las dará la licenciada María del Pilar León Espino, que está encargada del área de vinculación educativa en el INAPAM y que bueno, tiene como objetivo durante todos estos conversatorios pues, generar mayor diversidad en cuanto a los temas, ¿no? Y generar también o impulsar la política pública. Adelante. Muchas gracias, Viri. Bueno, pues buen día a todas, a todos y todes. En representación del licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, encargado del despacho de la Dirección General de este instituto, así como de la directora de Gerontología, Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito, quiero agradecer la participación de todas y todos y todes en este ciclo de conversatorios que, bueno, nos deja como bastante información y muchas enseñanzas respecto a estas condiciones en las que viven las personas adultas mayores en reclusión. En este mismo sentido, quiero reconocer la valiosa participación de cada uno de los especialistas que nos han acompañado durante estos 2 días del ciclo. Y bueno, voy a dar lectura a los nombres de cada una y cada uno de ellos. De la doctora Berenice Pérez Ramírez y de Mayela Bautista Medina, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Diana Ivonne Anel Sánchez, de la Universidad Estatal del Valle de Catepec, de la doctora María Salomé Moreno Rodríguez, de la doctora Mirna Elia García Barrera, del doctor Mohammad Badí y del doctor Jesús España Lozano, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del maestro José Javier Páramo Gutiérrez, académico de la Universidad Abierta y a Distancia de México, del doctor Víctor Segura Ibarra, del Tecnológico de Monterrey, y de la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta, de la Universidad Autónoma de Querétaro. A todos y cada uno de ellos les damos nuestro reconocimiento por su participación y agradecerles también el que nos puedan compartir los resultados de sus investigaciones sobre las condiciones y los retos que implica envejecer en prisión, incluyendo, bueno, pues no solo información sobre las condiciones que viven las mujeres mayores en reclusión con algún tipo de discapacidad física o psicosocial. También hablaron sobre los riesgos de desarrollar sarcopenia en esta etapa de la vejez durante un periodo de reclusión. Además, se reflexionó sobre la importancia de que este grupo
de personas adultas mayores que viven en reclusión requieren de programas sociales que favorezcan y mejoren las condiciones de vida y que garanticen también el ejercicio de sus derechos, tales como el asegurarles la pensión del bienestar a cada uno y cada una de ellas. También, bueno, pues se analizaron políticas públicas relacionadas con la reinserción social de las personas adultas mayores, destacando las áreas de oportunidad para mejorar, así como el objetivo de respetar el ejercicio de los derechos de este grupo de la población. Por todo lo anterior, para mí es muy grato afirmar que este ciclo ha cumplido con su propósito de ser un espacio de reflexión y de análisis sobre la situación de las personas adultas mayores en estado de reclusión. Por todo ello, siendo las 11 horas con 26 minutos del 27 de mayo de 2025, clausuro este ciclo de conversatorios y no me queda más que agradecerles a todas y a todos su participación el día de hoy. Muchas gracias.